¿Qué preguntas vamos a contestar en esta primera clase? ¿Cómo es que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre y sin embargo ser una sola persona? A este misterio se le llama la unión hipostática. La unión hipostática es que el Señor es plenamente hombre y plenamente Dios. Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo durante estas tres clases. La persona de Cristo. Y este primer gran tema lo vamos a dividir precisamente en tres clases. La primera, vamos a ver la humanidad de nuestro Señor. La segunda, vamos a ver su deidad, su divinidad. Y como tercer punto vamos a ver, en tercera clase, vamos a ver el mal entendimiento de esta verdad. Hay gente que se inclina solo a la humanidad, hay gente que se inclina solo a su deidad, y por eso salen algunas herejías muy conocidas cristológicas, que si hay personas que las afirman, no las podemos considerar hermanos en la fe, porque un verdadero creyente cree en la unión hipostática, que el Señor es completamente hombre y completamente Dios. Jesucristo era y es completamente Dios y completamente hombre en una sola persona, y lo será para siempre. Y el material bíblico, los textos bíblicos que apoyan esta definición es amplio, es bien numeroso. Estudiaremos entonces primero la humanidad de Cristo y en segundo lugar su deidad. Y luego de haberlo hecho, intentaremos mostrar cómo la deidad y la humanidad de Jesús están unidas en la persona de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en Cristología en general. Entonces, el primer tema que vamos a ver hoy es en la persona de Cristo, su humanidad, su parte humana. Y vamos a comenzar con textos bíblicos precisamente. Mateo capítulo 1, verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1, pero ahora en el verso 20 dice, y pensando él en esto, ¿de quién está hablando? De José. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es. Hay que recordar que esto de que José supiera que era del Espíritu Santo no era algo nuevo, porque fue lo que le afirmó María, y pues él en un principio no creyó. Pero luego, teniendo esa aparición en sueños, es que tiene la convicción de esto. Sobre la humanidad de Cristo, es necesario entonces decir que es apropiado empezar hablando de su nacimiento virginal. A propósito de su nacimiento virginal, esto hace parte de doctrina fundamental. Todos los aspectos que vamos a estar hablando en Cristología se les puede denominar doctrina fundamental. Es decir, es fundamental entender estas verdades para la salvación. Para la salvación. Y entre ellas, aceptar el nacimiento virginal del Señor Jesús es completamente básico. ¿Y por qué lo aclaro? Porque hay personas que se autodenominan o se perciben como creyentes, como cristianos, y no creen en el nacimiento virginal y aún piensan que pueden serlo sin creer en esta verdad fundamental. Aquellos que niegan la intervención inmediata, y aquí yo quiero nuevamente recordarles el término inmediato en teología. Recuerden que intervención inmediata no está hablando de que fue una intervención en ese mismo momento. Inmediato no es un término que habla de tiempo. Inmediato es un término que habla de que el Señor actúa sin necesidad de un medio. Inmediato, sin necesidad de un medio. Es decir, y los medios son parte de la creación. Y la creación es la causa secundaria. La causa primaria de Dios es de Dios y la causa secundaria de la creación de las criaturas. Entonces, cuando hablamos de intervención inmediata es que el Señor actúa sin necesidad de un medio, sin causa secundaria. Retomando la lectura, aquellos que niegan la intervención inmediata, es decir, sin causa secundaria, de Dios en el mundo, niegan el nacimiento virginal del Señor Jesús. A ellos no les cabe en la cabeza que el Señor actúe de manera mediata, o sea, él directamente, no, se necesitaba no solo de una mujer, sino de un hombre. Pero las Escrituras claramente afirman que Jesús fue concebido en el vientre de su madre María mediante la acción milagrosa del Espíritu Santo y sin padre humano. Yo les había hablado a ustedes cuando hablábamos de los milagros,
que los milagros son la acción inmediata de Dios. Es cuando el Señor actúa sin tener en cuenta a la creación, a las criaturas o a un medio en particular. Todos esos textos que ven aquí nos muestran de alguna manera lo que les acabo de decir. Vuelvo y leo Mateo 1, pero ahora del 24 al 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. La Nueva Versión Internacional da una traducción un poco más puntual acerca de lo que quiere decir el pasaje. No dice, la Nueva Versión Internacional no dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Dice, pero no tuvo relaciones conyugales hasta que nació su hijo primogénito. Eso es bueno aclararlo porque de ahí salen herejías como que la Virgen María permaneció siempre virgen. Pero no, María tuvo una vida común y corriente y tuvo relaciones maritales con José. De hecho, la Escritura nos habla de que tuvo más hijos y todo esto. Pero aquí en este texto en particular lo que está aclarando es que José no conoció a María y María era una niña virgen, era una mujer virgen. Ella dejó de ser virgen luego de que tuvo a Jesús, pasó por el tiempo de la purificación y ya estaba completamente repuesta de su alumbramiento, de su embarazo y el dar a luz a su bebé, porque eso fue completamente normal, eso no fue una luz que bajó y el Señor estaba allí en medio de la paja, no, fue un nacimiento completo, un alumbramiento completamente normal y María tuvo que recuperarse de ese momento y luego de 40 días fueron y presentaban al niño, se purificó, bueno, todo ese tipo de cosas que dice la Escritura que sucedió. Entonces acá nos aclara que no hubo una unión conyugal entre María y José. Lucas 1:34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ella está asombrada de que va a quedar embarazada porque ella sabe que el conducto regular para quedar embarazada es conocer a un hombre. Lucas 1:35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel está hablando claramente de que no va a haber intervención de un varón, de un hombre para que ella quede embarazada, que es el mismo Espíritu Santo el que engendrará en ella al Hijo de Dios. De hecho, por eso se llama Jesús el Hijo de Dios. Pero entonces acá nosotros tenemos que entrar a meditar. ¿Cuál es la importancia del nacimiento virginal? ¿La hay acaso? Pues la importancia doctrinal del nacimiento virginal la podemos ver al menos en 3 aspectos. Primero, Dios cumplió la promesa de que la simiente de la mujer destruiría al enemigo, dicha en Génesis 3:15. Dice, de la mujer nacerá uno que te pise la cabeza. O sea, tenía que nacer de una mujer. Ahora, la salvación no es obra del esfuerzo humano, es únicamente la obra sobrenatural de Dios. Y el Señor le va a permitir que hubiese una intervención solamente humana para que naciera Jesús. De hecho, ¿cuál es la importancia de ese nacimiento virginal? Primero, muestra que la salvación, en definitiva, debe venir del Señor. La salvación no es una obra del esfuerzo humano. Nuestra salvación solo se produce a través de la obra sobrenatural de Dios. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Era muy importante que él naciera de una mujer, es verdad, pero que no se le atribuyera sus nacimientos solamente a los seres humanos. No podía ser un nacimiento ordinario y común, aunque si fuese de una mujer humana. Y acá me llama la atención porque a José le cuesta tanto creerle a María. A José le cuesta creerle tanto a María porque era algo atípico, era algo completamente extraordinario, singular, lo que se estaba dando. De hecho, en el libro de Isaías se habla de que una señal de que Dios ha hablado es de que la Virgen concebirá. No hay algo más contrario a lo natural
y tiene que entrar en el estadio de lo sobrenatural, que una mujer que no ha tenido relaciones sexuales, aún que es virgen, que acá no estamos hablando solo de una persona que por cierto espacio de tiempo no ha tenido relaciones, no estamos hablando de una mujer que nunca ha tenido relaciones, que nunca se ha acercado a un hombre, pueda quedar embarazada. Esto es lo extraordinario. Y por esa razón es que a José le cuesta creer. Y por eso él quiere abandonar a María en secreto. Ahora, las implicaciones de él haber hecho público su insatisfacción era que a María la hubiesen apedreado. Pero dice la escritura que como él era justo, es decir, como era una persona que temía a Dios, de alguna manera él tenía una lucha en su corazón. Le creo, no le creo, pero le ganó más lo ordinario y lo común de los alumbramientos y de los embarazos normales, de engendrar a un hijo, de concebir un hijo. Le ganó más esa parte que la parte de la fe. Y es por eso que el Señor tiene que afirmar su fe con la aparición del ángel que le confirma que lo que le ha dicho María es real, es cierto. José no concibe la idea de que su primer hijo con su esposa sea un hijo con el cual él no haya intervenido en cosa alguna. ¿Por qué Dios permite que sea de esa manera? No solamente porque Jesús va a ser llamado hijo de Dios y lo tenía que engendrar Dios, sino que también no quería que lo asociaran con la obra y el esfuerzo humano, con la obra y el esfuerzo humano. Segundo, el nacimiento virginal hizo posible la unión de la plena deidad y la plena unidad y la plena humanidad en una persona. Si Jesús hubiese aparecido ya como hombre, nos preguntaríamos cómo puede ser un hombre. Hay gente que dice, pero bueno, ¿y para qué poner en esta parafernalia al Señor Jesús de que espere 9 meses y que luego nazca? A lo que conocemos la encarnación, ¿no? Que lo vamos a ver más puntualmente cuando veamos la parte divina, la parte de ser Dios y de que ese Dios haya tomado forma de hombre en la encarnación. Lo veremos más puntual. Pero hay gente que dice, ¿por qué toda esta parafernalia? ¿Por qué no resumir y que el Señor simplemente lo hubiese traído? Porque si sucede de esa manera, si Jesús hubiese nacido de la unión de solamente el hombre, la mujer, pero nace así espontáneamente, la gente podría decir, bueno, ¿y cómo puede ser completamente un hombre? O sea, esa sería la pregunta que nos haríamos. Bueno, si su nacimiento fue tan extraordinario, al punto de que hubiese aparecido y no interveniera ni la mamá ni el papá, sino que sencillamente aparece, nos costaría mucho en nuestra mente concebir que él fuera humano. Ahora, si Jesús hubiese nacido de la unión ordinaria, ya no estamos hablando de que hubiese aparecido y ya, sin intervenir una mujer, ni siquiera, sino que sencillamente aparece, cual ovni, apareció en el pesebre. Pues no podríamos tener como una asociación con él como ser humano. Pero si hablamos de que Jesús entonces nos vamos para el otro lado y hubiese nacido completamente normal de un hombre y una mujer, pues nos preguntaríamos cómo puede ser Dios. Entonces debe haber una transición, debería haber más bien como un punto de equilibrio, donde hubiese esa parte humana presente, pero también hubiese esa parte divina presente. Y por eso Dios en su sabiduría ordenó una combinación de la influencia humana como también de la influencia divina en el nacimiento de Cristo, para que su plena humanidad fuera evidente para nosotros por el hecho de su nacimiento humano, ordinario y de una madre humana. Entonces no tendríamos problema con decir es hombre. Pero impide que la intervención sea normal con un hombre, con un humano, con un varón, para que su plena deidad fuera también evidente por el hecho de que su concepción en el vientre de María fue obra poderosa del Espíritu Santo y no de un varón común y corriente. Entonces podemos decir lo siguiente, como tercer punto, el nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin la culpa ni la condición moral heredada. No solamente es una cuestión de forma, no solo es una cuestión de que, no, yo quiero que una parte intervenga el hombre y otra parte intervenga Dios y ya, y listo, no. También hay razones más profundas, hay razones más de peso para que eso se suceda así. Como enseñamos en la doctrina del hombre, todos los seres humanos heredamos la culpa legal
y la naturaleza moral corrompida de nuestro primer padre Adán, a lo que conocemos como el pecado heredado, acuérdense, la corrupción y la culpa. Lo que a veces se le llama pecado heredado o pecado original. Pero el hecho de que Jesús no tuviese un padre humano significa que la línea de descendencia de Adán quedó parcialmente interrumpida. Y esto nos ayuda a comprender por qué la culpa legal y la condición moral que cargan todos los demás seres humanos no la encontramos en Cristo. Entonces, aquí alguien podría decir, alguien muy vivo podría decir, entonces Jesús no representa plenamente al hombre, pues no tiene un padre humano. No nos puede representar porque él no tiene un padre humano. Pues habría que recordarle a esa persona que llegase a preguntar esto, que Adán tampoco tenía un padre humano, pero él era completamente humano y representó al hombre plenamente. Eso es muy bueno que nosotros tengamos en cuenta este tipo de preguntas que nos hacemos de la clase que estamos viendo, porque hay gente que puede llegar a preguntarte lo mismo. Ahora, hay gente que en un momento dado es bien malintencionada, haciéndote dudar de la fe. Esta idea parece estar indicada en la declaración del ángel Gabriel a María. ¿Cuál idea? La idea de que el Señor no permite que intervenga un hombre y de alguna manera sucede esto para que el niño no herede la naturaleza caída. Lo podemos ver en Lucas 1, del 34 al 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahorita leí este texto, pero no solo nos quedamos en la parte de cómo será esto. Pero miren lo que le responde el ángel. Le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habla como de una protección de ese santo ser en la misma concepción. La interrupción de la línea de descendencia fue el método que Dios usó para hacer que Jesús fuera completamente humano, sin heredar el pecado de Adán. Pero bueno, ¿por qué Jesús no heredó una naturaleza pecaminosa por parte entonces de María? Sería la pregunta entonces. La Iglesia de Roma lo llama esto la Inmaculada Concepción. La Iglesia de Roma hace la mundial, ¿no? La Iglesia de Roma no tiene problema con creer que Jesús no heredó el pecado porque ellos ven a María como completamente santa y que nunca pecó. La Santísima Virgen María fue, desde el primer momento de su concepción, en vista de los méritos de Cristo Jesús, preservada libre de la mancha del pecado original. Cuando hablamos de Inmaculada Concepción, no nos estamos refiriendo a la concepción de Jesús. La herejía, tengo que aclararlo, la herejía de la Inmaculada Concepción no está hablando de la impecabilidad de la concepción del Señor Jesús. No, estamos hablando de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La Iglesia de Roma cree que María, a su vez, para poder dar a luz un bebé santo, ella misma tenía que ser santa y ella misma no heredó el pecado de Adán. O sea, esto no tiene asidero bíblico, eso no tiene asidero escritural. Esta herejía la crearon el 8 de diciembre de 1854 el Papa Pío IX. La cosa terrible lo que está diciendo. María fue tan humana como todos nosotros. Y María, escúchenme bien, fue portadora también del pecado original o del pecado heredado. Ella también heredó la corrupción y la culpa de Adán. Lo que pasa es que en textos como los que vemos en Lucas, cuando dice que la presencia de Dios la cubrirá y protegerá a ese santo ser, habla de ese momento maravilloso en que es concebido, es concebido el niño Jesús en el vientre de María, que hay una protección especial para que él no herede el pecado. Segundo, debilidades y limitaciones humanas en la persona de Jesús. Aquí acabamos de terminar con su nacimiento virginal. Ahora vamos a entrar a sus debilidades y limitaciones humanas. Jesús tuvo un cuerpo humano. Nació como nacen todos los seres humanos. Creció como niño y desarrolló como todos los niños lo que se hace. De hecho, el Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Lucas 2:52 me parece uno que lo dice a la perfección.
Mucha gente me pregunta, bueno, ¿qué hizo el Señor Jesús desde los 12 años hasta los 30? La vida misteriosa de Jesús. Bueno, ¿cuál vida misteriosa? La Escritura lo dice. Y fue tan común y corriente la vida del Señor Jesús, fue tan humana la vida del Señor Jesús, que los autores bíblicos, en este caso Lucas en su Evangelio, cataliza esos aproximados 13 años en un versículo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Crece en sabiduría, es que cada vez aprendía más y más. Crece en estatura, era que se desarrolló y pasó de ser un niño a ser un hombre. Y en gracia para con Dios y con los hombres. Era aceptado en la sociedad, como también él estaba afirmando su fe como ser humano, estoy hablando en Dios. Se cansaba como todos nosotros, Jesús. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Es cuando él le pide agua a la mujer samaritana. Él no estaba simulando que estaba cansado. Tampoco simuló que tenía sed. Juan 19:28 dice, tengo sed. Esto fue cuando ya está crucificado, cuando está agonizando, a punto de morir. Pero el mismo Juan capítulo 4 habla de que le pide agua a la samaritana porque quiere beber. También la escritura en Lucas 4 nos habla, y en Mateo 4 nos habla de que él tuvo hambre, luego de haber estado 40 días en el desierto. Y qué señal más humana de que murió. Lucas 23:46 dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Otros pasajes hablan de que entregó su espíritu. Estamos hablando de que él era completamente humano. Aún después de resucitar Jesús, él seguía teniendo un cuerpo físico. Lucas 24:39 dice, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que tengo yo. Lucas 24:41 al 42 dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Eso está sucediendo ya cuando él ha resucitado. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Y saben qué hizo el Señor Jesús? Comió. Ahora, también es importante entender en la humanidad de Cristo de que él ascendió a los cielos en un cuerpo físico. Esto no fue un espectro, no fue una aparición, no era una visión. No, el mismo Señor está interesado en que sus discípulos entiendan que Él tiene un cuerpo físico, y pues le dice, palpen y toquen y vean que soy yo. Lucas 24, del 50 al 51 dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba en el cielo. Esto sucede 40 días después de que Él ha resucitado. Durante 40 días se reunió con ellos, y le aseguro que en esos 40 días ellos pudieron estar con él, pudieron abrazarlo, pudieron tocarlo. Alguien aquí me puede hacer la pregunta y decirme, bueno, pero el Señor Jesús le dice a María Magdalena que no lo toque porque él no ha ido aún al Padre, o sea, el Señor Jesús no quiere que lo toquen. No, eso fue un caso particular con María Magdalena. Si ustedes leen bien, los invito a que lean el Evangelio, los evangelios donde habla de esto. Sí, él le habla de esa manera a María Magdalena, pero inmediatamente después de hablarle de ese modo a María Magdalena, cuando llega al aposento donde están reunidos los 12, él les dice que lo toquen y que se den cuenta y verifiquen que él es. De hecho, le dice a Felipe que meta el dedo en la mano y su puño en el costado y verifique que es él, nombrando las palabras que él mismo había dicho. Entonces me llama poderosamente la atención de a qué se refiere con María Magdalena de que no me toques porque no he subido al Padre. Es algo que está tratando el Señor especialmente con María Magdalena. Al parecer, María Magdalena le costaba esta nueva clase de relación que iba a tener con el Señor Jesús, que cuál era, una relación en el Espíritu. Los discípulos estaban acostumbrados a relacionarse con Jesús de manera física, de verlo, de oírlo, de escucharlo, de estar allí. Ahora, los discípulos, después de la ascensión de Jesús a los cielos, se iban a relacionar con Jesús como tú y yo nos relacionamos con el Señor Jesús, por fe, de una manera espiritual, donde ellos creerían que los iba a acompañar y estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo, pero no iban a volver a ver su rostro. Y eso le costaba un poco a María Magdalena. Una de las traducciones más especiales de este texto que le estoy hablando
no dice que no me toques porque aún no veo al Padre, sino que suéltame, déjame ir, porque voy al Padre. Como diciéndole a María, de aquí en adelante nos vamos a relacionar de una manera espiritual, ya no física. Ya no tendrás que verme o palparme o sentir que estoy allí, porque ahora nos vamos a relacionar de una manera espiritual. Esto es maravilloso. Lo del cuerpo físico de Jesús es clave, entonces. Es clave, entonces. Antes de su resurrección, Jesús tenía un cuerpo humano como el de nosotros en todos los sentidos. Después de su resurrección, era un cuerpo humano perfecto, como el que tendremos en nuestra resurrección. Vuelvo y repito, antes de la resurrección, Jesús tenía un cuerpo humano como el de nosotros en todos los sentidos, es decir, que ese cuerpo con el paso del tiempo se deterioraba, con el paso del tiempo envejecía, con el paso del tiempo se debilitaba. Es más, ustedes se dan cuenta que con los golpes y el rigor de la cruz se lastimó a tal punto de que se deterioró completamente. Pero después de la resurrección, bueno, antes de hablar de la resurrección, de hecho, la escritura no enfatiza nada en cuanto al físico de Jesús, y nosotros a veces idealizamos el físico de Jesús porque estamos tan influenciados por Hollywood, estamos tan influenciados por películas como Jesús de Nazaret, donde él sale completamente blanco, con un pelo alisado, mejor dicho, espectacular, con ojos azules, un hombre perfecto. Pero yo les aseguro que si nosotros hubiéramos visto a Jesús físicamente, hasta nos desmotivaríamos y nos hubiera pasado lo mismo que los fariseos. ¿Qué fue lo que les pasó a los fariseos? A los fariseos la humanidad de Jesús se les convirtió en un velo que impedían ver su divinidad. Estamos hablando de un hombre del primer siglo, un hombre que tenía tal vez los pies maltratados porque no habían automóviles y se desplazaban muchas veces por largos caminos de piedra, a pie o si acaso en tracción animal, pero no había otra clase de vehículos. Sus manos tal vez eran rudas, él era carpintero, era un hombre que yo les aseguro que no tenía nada de anglosajón. Él nació en Oriente, tenía las facciones de Oriente que heredó de su mamá. Entonces, de hecho, en el primer siglo no habían cepillos de dientes. Yo les aseguro que hasta de pronto algunas piezas dentales le faltaban al Señor Jesús, cosa que era común y corriente en aquella época. Por esa razón es que después de su resurrección, al tener un cuerpo humano perfecto, como el que tendremos nosotros en la resurrección, es por esa razón que los discípulos camino a Maús no le reconocen. Y camina con ellos perfectamente gran cantidad de camino sin que ellos le reconocieran, porque era un cuerpo perfecto. Otro aspecto, Jesús tuvo una mente humana. Lucas 2:52 dice, y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y con los hombres. Pasó por un proceso de aprendizaje como lo hacen todos los niños. Eso quiere decir que él aprendió a comer, aprendió a hablar, aprendió a caminar, aprendió a leer, aprendió a escribir. Es que estamos hablando de su parte humana. Estamos hablando de su parte humana. Cuando lleguemos a la divina ya hablaremos de la divina, pero estamos hablando de su parte humana y en su parte humana él aprendió todo. Este proceso de aprendizaje común a todos fue parte de la auténtica humanidad de Cristo. Es que el Señor no se la pasó 30 años simulando ser humano. Él no era un espía. Estamos hablando de que Él fue realmente humano. Al encarnarse, fue en todo aspecto humano y Él aprendió. Ahora, ese es el misterio que hay en la unión hipostática, ¿no? Como el Señor que sabe todas las cosas, el Señor omnisciente, pueda aprender. Hombre, es que estamos hablando de su humanidad. Y su humanidad tuvo un inicio, en principio. Entonces, podemos hablar de que el Señor, que es eterno, que no tiene principio ni fin de días, en su humanidad sí tuvo un principio de días. ¿Y cuándo fue? En el año 1. Jesús también tenía emociones humanas. Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma. Juan 13:21 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Juan 11:35, el verso más corto de las Escrituras, Jesús lloró. Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se identifica con nuestros sentimientos y nuestras emociones más humanas que tenemos. También podemos meditar en el aspecto de que las personas cercanas a Jesús le vieron solo como un hombre.
Mateo 13, del 54 al 56 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues este tiene todas estas cosas? El Señor Jesús fue tan humano que aún ni siquiera sus hermanos acá mencionados, Jacobo y Judas, en su momento creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos se convierten al cristianismo, ellos nacen de nuevo, ellos depositan su confianza en el Hijo de Dios posterior a la ascensión de Cristo. De hecho, Jacobo es el mismo Santiago que escribe la carta de Santiago en el Nuevo Testamento, y Judas es el que escribe la carta de Judas. Entonces, miren esta gran influencia. Ellos posteriormente a la ascensión llaman al Señor su Señor, ya no lo llaman su hermano mayor, lo llaman su Señor. Pero era algo era tal la humanidad de Jesús en su cuerpo, en su comportamiento, en su ser humano, que sus hermanos no lo percibieron en un principio como el Salvador, como el Hijo de Dios, como el Mesías. De hecho, la Biblia habla de que un día está el Señor enseñando y llega su madre y sus hermanos y le anuncian, ¿no? Tu madre y tus hermanos están acá. Y el Señor sigue enseñando porque la prioridad de Él es su pueblo, los que han creído y depositado su confianza en Él. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Pero ¿por qué esta reacción? Porque esta cuestión no era de ver algo, de pescar algo extraordinario en su físico, porque su físico era completamente humano. Era de que Dios actuara en el corazón de cada persona y lo iluminara en las verdades que el Señor Jesús predicaba, la única forma de poder entender que Él era el Mesías. Pero si alguien admiraba su físico, en su físico vería solamente un ser humano común y corriente. Juan 7:5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. Así fue de humano el Señor Jesús, que esa humanidad para algunos fue un obstáculo para que ellos creyeran que era el Hijo de Dios, que era Dios. Otra doctrina fundamental, hablando de la persona de Cristo en su humanidad, es su impecabilidad, es decir, que aunque fue humano, no pecó. Satanás no tuvo éxito en su intento de tentar a Jesús, y después de 40 días no logró persuadirle a que pecara. Juan 8:46 dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y ese es uno de los textos a mí que me parece más pertinentes. Ahora, salvando el de Jesús en el desierto y el diablo tentándolo 3 veces y el Señor diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. Uno de los pasajes que más me encantan y me maravillan, que dejan ver a plenitud la impecabilidad de Cristo es Juan 8:46. Juan 8 va a hablar de una confrontación tremenda entre Jesús y los fariseos. Tan tremenda que Jesús va a llamarlos en varias oportunidades hijos del diablo. Va a desvirtuar el hecho de que ellos son hijos de Abraham y les va a decir que son solamente mentirosos y en su corazón homicidas. Y está hablándoles de una manera tan fuerte. Es una lectura tan dramática lo que nos está contando allí Juan, que en un momento dado uno puede ver en el ambiente, puede sentir en el ambiente, si no lee la Biblia de manera existencial, uno se transporta a ese momento y puede de alguna manera visualizar los hechos que está leyendo, así como lees un libro de ciencia ficción. En este caso estás leyendo un acontecimiento histórico y uno trata de imaginarse lo que está sucediendo en ese momento. Uno puede ver en mi caso, uno puede ver claramente el odio que respiran los fariseos por Jesús. Y que Jesús, en medio de estar rodeado de enemigos, Él le diga a sus enemigos y se ponga en bandejita de plata diciéndoles, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Y que nadie pueda responder. Hombre, es que él no está enfrente de su familia, él no está enfrente de su mamá. ¿No? A ustedes les ha pasado que adelante la mamá no le ve los defectos a uno. Y más cuando uno ya ha crecido y uno ya está grande y uno vive lejos y la mamá lo ve a uno solo cada 6 meses, un año. Hombre, lo menos que ve la mamá no son defectos, lo ve todo bien. No estoy hablando de ese escenario, estoy hablando de un escenario
donde Jesús está reunido con sus más fuertes detractores, está reunido con los que lo quieren matar, con los que lo quieren asesinar, con los que quieren anular todas las verdades que él está dando, no quieren aceptarlo como hijo de Dios. Y Jesús les pregunta y les dice, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie pudo levantar la mano. Nadie pudo decir nada con respecto a poner en tela de juicio la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque él nunca había pecado. Nunca nadie lo vio mal parado. Nunca nadie lo vio dar mal testimonio. O sea, una cosa impresionante que sus enemigos no hubiesen aprovechado esa oportunidad para culparle de algo. Sencillamente enmudecieron. Creo que es uno de los textos que nos muestra con mayor fuerza la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya uno vaya a hacer eso con sus enemigos. No quieren me redarguye de pecado. Los enemigos de uno les van a sacar hasta los más pequeños detalles que ni siquiera uno percibe. No fue el caso de nuestro Señor Jesucristo porque Él vivió como un ser humano, pero sin pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este texto es maravilloso, la parte que está resaltada en amarillo. La misma escritura del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice claramente y sin tapujos, al que no conoció pecado, es decir, Jesús nunca pecó. Y primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. También inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pedro dice lo mismo. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Juan 15:10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él habla de una obediencia perfecta. Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Miren, mis hermanos, y este texto de Hebreos es clave. Si se cumple lo que dijo Juan el Bautista de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a mí me gustaría hablar un poco de los corderos que se sacrificaban a la hora del holocausto y a la hora de presentar ofrenda delante de Dios en el templo. Dice que no mayor de un año, sin defecto alguno, perfecto. Y eso de sin defecto alguno, perfecto, hablaba, traduciéndolo del simbolismo a la esencia, a la sustancia, era sin pecado, sin mancha, un sacrificio perfecto. Jesús tenía que ser así, tenía que ser impecable, nunca haber cometido pecado para poderse presentar como la ofrenda perfecta. Hebreos 4:15 dice, si uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, a este grupo de autores bíblicos se une el autor de a los hebreos y dice que Jesús tampoco tuvo pecado. Avanzando en el tema, podemos hacernos una pregunta. ¿Podía Jesús haber pecado? No sé si tú alguna vez te has preguntado esto. Técnicamente Jesús pudo haber pecado, podía haber pecado. Vamos a dar esta respuesta de manera bien puntual. Las escrituras claramente afirman que Cristo nunca pecó. También afirman claramente que Jesús fue tentado y que fueron tentaciones auténticas. Si nuestra especulación sobre la cuestión de si Cristo podía haber pecado nos lleva alguna vez a decir que Él no fue verdaderamente tentado, hemos llegado entonces a una conclusión completamente incorrecta, errada. Una que contradice las claras declaraciones de las Escrituras. ¿Por qué razón? La Escritura afirma que Dios no puede ser tentado por el mal. Pero eso no quiere decir que las tentaciones de nuestro Señor Jesús no hayan sido reales. Eso no quiere decir que las tentaciones de nuestro Señor Jesús no puedan ser reales. Y estas son las cosas que vamos a encontrarnos en la unión hipostática. Vamos a ver la humanidad del Señor, vamos a ver su divinidad, pero es aquí donde encontramos esto. Bueno, si las Escrituras afirman que Dios no puede ser tentado por el mal, así como dice Santiago 1:13, porque Dios no puede ser tentado por el mal, no encontramos en estos textos, y eso que le estoy hablando, una contradicción real. Las Escrituras no nos están diciendo que Jesús fue tentado y que Jesús no fue tentado. Eso no es lo que nos está diciendo las Escrituras. Vuelvo y repito.
¿Jesús realmente fue tentado? ¿Las tentaciones de Jesús fueron reales o él estaba simulando? No, fueron completamente reales. Bueno, pero entonces introduzcamos otro elemento. Las escrituras dicen que Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, si Jesús es Dios, no puede ser tentado por el mal. Y si no puede ser tentado, entonces sus tentaciones no fueron reales. Pues mis hermanos, llegar a esa conclusión es errar. Porque aquí en lo que les estoy diciendo no tenemos una contradicción real. Las escrituras no nos están diciendo que Jesús fue tentado y al mismo tiempo que Jesús no fue tentado. No. La Biblia lo que nos está diciendo es que Jesús fue tentado y que Jesús era completamente hombre y que Jesús era completamente Dios y Dios no puede ser tentado. Vuelvo y se lo repito. La Biblia lo que nos está diciendo es que Jesús fue tentado y que Jesús era completamente hombre y que Jesús también es completamente Dios y por ser completamente Dios no puede ser tentado. Hay gente que puede decir, bueno, eso es un trabalenguas, no lo entiendo muy bien. Bueno, a partir de aquí es que vamos más allá de las afirmaciones claras de las Escrituras e intentamos sugerir una solución al problema de si Cristo podía haber pecado. Entonces vamos a la primera, vamos a argumentar esto muy bien. Vamos a ir a la primera argumentación. Si la naturaleza humana de Jesús hubiese existido por sí misma, independientemente de su naturaleza divina, porque es que nosotros tratamos siempre de dividir a Dios. Así como tratamos de dividirnos a nosotros y decir, tenemos una parte espiritual y una parte física, cosa que les dije cuando lo vimos en Doctrina del Hombre que no está bien, a pesar de ser dicótomos, por excelencia nosotros somos la unidad de nuestra parte material y de nuestra parte inmaterial, y la una y la otra no han sido llamadas a estar separadas. Y por eso yo los invitaba a que no dividiéramos al ser humano. Pues lo mismo a veces queremos hacer con el Señor Jesús. Y al entender, pues estamos hablando de la persona de Cristo, su ontología, al entender que Él tiene una parte divina y una parte humana, tratamos de dividirlo. Bueno, si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido por sí misma, independiente de su naturaleza divina, habría sido una naturaleza humana tal como la que Dios le dio a Adán y a Eva. ¿Cómo así que tal como la que Dios le dio a Adán y Eva? Sí, habría sido libre del pecado, pero así y todo capaz de pecar. Y es ahí donde yo quiero que meditemos un poco. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no lo creó con el deseo de pecar, lo creó perfecto. Como lo decía San Agustín, el hombre en la condición de Adán podía pecar y podía no pecar. Pero la naturaleza humana de Jesús nunca existió aparte de la unión con su naturaleza divina. Es que esa es la cuestión. Nosotros no podemos dividir a Jesús. Sí, si la naturaleza humana de Jesús hubiese existido por sí misma, independientemente de su naturaleza divina, habría podido ser tentado. Pero la naturaleza humana de Jesús nunca ha existido aparte de la unión con su naturaleza divina. Un acto de pecado habría sido un acto moral que evidentemente habría incluido tanto su naturaleza humana como su naturaleza divina. Pero si Jesús como persona hubiese pecado, incluyendo tanto su naturaleza humana como divina en el pecado, Dios mismo habría pecado y habría dejado de ser Dios. Sin embargo, esto es claramente imposible, debido a la infinita santidad de la naturaleza de Dios. Por consiguiente, parece que si preguntamos si en realidad era posible que Jesús pecara, debemos concluir categóricamente que no era posible. La unión de su naturaleza humana y su naturaleza divina en una persona lo prevenía de eso. Jesús no podía pecar. Entonces, si Jesús no podía pecar, ¿cómo entonces podían ser válidas las tentaciones de Jesús? Alguien podría decir, bueno, si él no podía pecar, entonces sus tentaciones no son válidas. ¿Cómo que no son válidas? ¿Tenía Jesús el poder de convertir las piedras en pan? Sí. ¿Por qué no lo hizo? Por estar sometido a la voluntad del Padre. Jesús enfrentó cada tentación, no con base en su poder divino, sino solo en la fortaleza de su naturaleza humana. Él no echó mano de su poder divino.
al convertir las piedras en pan. Él sencillamente afrontó con su fortaleza humana la tentación. Miren, ¿quién sufre más al ser tentado? Pongamos esto. Jesús no pecó finalmente. ¿Quién sufre más al ser tentado? ¿La persona que recibe la tentación y finalmente consuma el pecado? ¿O la persona que nunca cae en pecado? ¿Para quién es más intensa la tentación? Pregunto yo. La tentación será tentación y les aseguro que será más fuerte sobre una persona que nunca consuma la tentación que sobre la persona que la consuma. Solo aquel que resiste con éxito una tentación hasta el final siente de forma más plena toda la fuerza de esa tentación. Yo les puedo asegurar entonces, bíblicamente y con lo que hemos explicado, que el Señor evidentemente fue tentado y fue tentado de tal manera que Él puede entender lo que sufrimos nosotros al ser tentados. ¿Por qué era necesaria entonces la completa humanidad de Jesús? Tenemos que meditar en eso también el día de hoy. ¿Por qué era necesaria la completa humanidad de Jesús? Aquí vamos a hablar de varias posiciones. El docetismo dice que Jesús no era realmente un hombre. Parecía serlo, pero no lo era. Ya hemos hablado de varios aspectos de por qué era necesario que Jesús fuera humano. Pero el docetismo lo que dice es que tenía apariencia de humano, pero no lo era. Y yo les digo una cosa, el docetismo fue juzgado y condenado como herejía por pasajes como estos. Primera de Juan 4, de 2 al 3 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y cuando hablamos de todo espíritu estamos hablando de toda persona, ¿no? Acuérdense que el término espíritu también se refería a la persona completa, tanto material como inmaterial. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Todas las personas que niegan que Jesús se hizo hombre están cayendo en una herejía terrible, una herejía que es llamada aún como el anticristo. Entonces, ¿por qué fue necesario que el Señor fuera hombre? Uno, para obediencia representativa. Jesús era nuestro representante, así como Adán mismo lo fue. Romanos 5, 18 al 19 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. En este texto estamos hablando de algo que se llama la cabeza federal. Y Adán era la cabeza federal del pacto de obras, mientras que Jesús es la cabeza federal del pacto de gracia. Algo maravilloso que vamos a ver, yo creo que luego de que veamos la teología sistemática, la teología pactual. Jesús tenía que ser un hombre a fin de ser nuestro representante y obedecer en nuestro lugar. Segundo, para hacer sacrificio vicario, o sea, un sacrificio sustitutivo. Hebreos 2, del 16 al 17 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. A menos que Cristo fuera completamente humano, no podía haber muerto para pagar el castigo por los pecados del hombre. Él no podía ser solamente divino, él tenía que ser humano para poderlo representar como humano. Tercero, para ser el único mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador suficiente entre Dios y los hombres tenía que ser alguien que fuese plenamente Dios, pero también que fuese plenamente hombre. Esa era la profecía, eso era lo que hablaba precisamente, por ejemplo, Daniel capítulo 7, donde dice que veía a uno, decía el profeta, veo a uno que desciende de los cielos, a uno con aspecto de hijo de hombre que desciende de los cielos. En ese texto de Daniel podemos ver, uno que desciende del cielo tiene que ser divino, pero con aspecto de hijo de hombres tenía que tener la naturaleza humana. Cuarto, para cumplir el propósito original de Dios,
de que el hombre gobernara la creación. Es que Jesucristo es el hombre perfecto por excelencia. Jesús vino a cumplir lo que Adán no cumplió. Y ese propósito original de Dios de que el hombre gobernara sobre la creación. Hebreos 2:8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Jesús adquirió el derecho por su obediencia. Toda la autoridad que vemos, eso es lo que dice Mateo capítulo 28, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo lo que está hablando el Señor fue producto de su obediencia. Jesús adquirió ese derecho por su obediencia. Hebreos 2:9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Cuando el texto dice, aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, es que fue hecho un ser humano, que fue hecho un ser humano. Jesús tenía que ser un hombre a fin de cumplir el propósito original de Dios de que el hombre reinara sobre su creación. Así como el Señor Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo conmigo y no me has visto, no me has conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uno se asombra con ese texto, uno se asombra y se maravilla con ese texto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero mis hermanos, yo les pregunto, ¿ese no era el plan original? Porque el Señor aborrece la idolatría, yo se los he dicho varias veces. Porque el Señor aborrece que la gente tenga imágenes supuestas de Dios. Porque ya Dios se hizo una imagen donde cada ser de la creación que viera a esa imagen, recordara al Padre, recordara a Dios. ¿Y cuál es la imagen que Dios creó de sí mismo? El ser humano. Nos hizo a imagen y semejanza suya. ¿Cuál es el propósito? El propósito era que la creación viera a los seres humanos y viera en ellos a Dios. Y hace nosotros nos asombramos. Tanto tiempo conmigo, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ese es el propósito. El Señor Jesucristo lo cumplió. Quinto, para ser nuestro ejemplo y modelo en la vida. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Romanos 8:29 es uno de mis pasajes maravillosos favoritos de este tema que estamos hablando. Porque a los que Dios conoció de antemano, también les predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este verso del capítulo 8 de Romanos nos habla del propósito por el cual fuimos salvos. El propósito por el cual fuimos salvos nosotros es ser la imagen de Dios ya nuevamente. ¿Y cómo adquirimos la imagen de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo la recuperamos luego de la caída? Al depositar nuestra confianza en el Señor Jesús y que Él se convierta en nuestro ejemplo. Somos transformados según la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de su Hijo? Que el Hijo refleja al Padre. Así de sencillo. El Hijo refleja al Padre. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús tenía que hacerse hombre como nosotros, a fin de vivir como nuestro ejemplo y modelo de vida. Y un modelo de vida que tú digas, hombre, es alcanzable porque fue completamente hombre. Sexto, para ser el modelo de nuestros cuerpos redimidos. Primera de Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De hecho, el mismo Señor Jesús, el término primicias creo que yo se los he dicho a ustedes en otras clases, cuando se hablaba de las primicias de una cosecha, se hablaba de que como era esa cosecha iba a ser el resto de la cosecha. Pues de igual manera, así como fue, si el Señor Jesús es la primicia de la resurrección, así como fue resucitado el Señor perfecto, de igual manera nosotros resucitaremos así en la glorificación. Lucas 24:39 dice, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Si el Señor Jesucristo resucitó, no solamente resucitó en su parte física, eso nos habla y nos señala lo importante que es para el Señor perfeccionar nuestra parte física.
igualmente sucederá con nosotros. Jesús tenía que resucitar como hombre, a fin de ser el modelo de los cuerpos que tendremos después en la glorificación. Para compadecerse como sumo sacerdote de nosotros. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Escúchenme, si el Señor Jesús no hubiese sufrido las tentaciones que él sufrió, ¿cómo podría identificarse con nosotros y compadecerse de nosotros? Es que de la Trinidad, el Señor Jesús entiende, porque él también lo vivió. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debido a que él ha vivido como hombre, está en condiciones de compadecerse completamente de nuestras experiencias. El Señor Jesús en su papel de sumo sacerdote intercede por nosotros día y noche. Tenemos uno que intercede dentro de nosotros, con gemidos indecibles ante el Padre, que es el Espíritu Santo. Pero también tenemos otro que intercede por nosotros eternamente a la derecha del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo. Es por esas razones que nosotros no podemos perder esta salvación tan grande. Dos personas de la Trinidad intercediendo por nuestra salvación día y noche. Y no que si dejasen de interceder la perdiéramos. Uno, no van a dejar de interceder. Y dos, ya no la perderemos porque fue adquirida. ¿En qué consiste la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, a la derecha del Padre? No consiste en sálvalos, sálvalos, salvos. No, ya fuimos salvos. La oración del Señor Jesucristo a la derecha del Padre es recuerda, recuerda, recuerda. Y no porque el Padre lo olvide, sino que es la patente voz de que una vez y para siempre Él nos salvó. Él nos salvó. Ahora, Él lo hace porque Él vivió también de manera humana. Debido a que Él ha vivido como hombre, está en condiciones de compadecerse completamente de nuestras experiencias. Y finalmente, Jesús será un hombre para siempre. Eso no fue solamente un momento. No solamente estaba cumpliendo con un requisito. No, su naturaleza hipostática permanecerá para siempre. Jesús resucitó en un cuerpo humano perfecto. Jesús resucitó en un cuerpo humano perfecto, ascendió a los cielos en cuerpo y ha prometido que beberá de nuevo el fruto de la vida con sus discípulos en el reino de su Padre. Y eso sería imposible si no tuviera un cuerpo humano. Mateo 26:29. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, en este orden de ideas, Jesús es el Rey eterno prometido a David. Segunda de Samuel 7, del 12 al 16 dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti, el Señor no dijo que era inmediatamente, a veces uno lee ese texto y piensa que se está hablando de Salomón, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Hombre, a eso se le llama un sesgo profético. ¿Por qué? Porque se puede hablar de un personaje que inmediatamente nació, como de otro que viene. Un escorzo profético también se le puede llamar a eso. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Voy a estar hablando de Salomón, pero cuando nos damos cuenta de lo que se refiere, nos damos cuenta que no está hablando de Salomón particularmente. Él edificará casa a mi nombre, y yo edificaré para siempre el trono de su reino. Eso de edificaré casa a mi nombre se acomoda a Salomón, pero cuando dice yo afirmaré para siempre el trono de su reino, el reinado de un rey duraba lo que él duraba de vida, y si se habla de un reinado eterno es que ese rey no va a morir, y eso no sucedió en Salomón. Salomón reinó 40 años y se murió. Yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo, y si hiciere mal lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de Dios y de hombres. Allí vuelve a estar hablando de Salomón. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité delante de ti. Pero luego vuelve a hablar de cosas que solo se pueden adaptar, se pueden aplicar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro.
y tu trono será estable eternamente. Está hablando de un trono eterno. Y en la única persona que se puede cumplir eso de un trono eterno, un reinado eterno, es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es hijo del hombre, visto por Daniel. Yo les acabo de dar esta profecía. Miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Hombre, viene del cielo, pero tiene apariencia de hijo de hombre. Habla de las dos naturalezas. Que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Jesús no se hizo hombre temporalmente, sino que su naturaleza divina quedó permanentemente unida a la naturaleza humana. Esa unión hipostática permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 21:3 dice, oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mío, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Esto de Él acampará en medio de ellos es uno de los términos que usa la profecía de Emmanuel, Dios con nosotros. De hecho, cuando la palabra dice, y habitó en medio de los suyos, en Juan capítulo 1 y 2, el término es tabernaculizar. Y tabernaculizar significa acampar en medio de ellos. Y eso de acampar en medio de ellos, ¿qué habla? Cuando el Señor habla de que Él es el templo, de que Él es el tabernáculo verdadero, está hablando de que Él, al tomar la forma de hombre, vive en medio de los seres humanos. Y es una naturaleza que Él adoptó no momentáneamente, sino desde que la tomó en su nacimiento eternamente y para siempre.